Venga. Eres todo lo que quiero, mi más grande anhelo y sueño. Y diré a todo el mundo que solo... Hola, hola, buenas tardes, querido público. Pues aquí estamos otra vez. Estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos aquí nuevamente con el deseo, con el anhelo de compartir de la palabra de Dios para tu vida. Estamos aquí porque deseamos, ¿verdad?, que el Señor hoy hable de una manera especial, de una manera maravillosa a la vida de cada uno de los que nos están escuchando por cualquier medio, ya sea por Facebook, ya sea por la radio, ya sea por Roku. Sabemos que Dios usa cualquier medio, ¿verdad?, para hablarnos a nuestro corazón. El Señor sabe la necesidad que hay en nosotros de escuchar una palabra fresca, una palabra que nos renueve, una palabra que nos aliente, una palabra que nos abrace, una palabra a veces que nos confronte, ¿verdad? Y todo con el propósito de acercarnos cada vez pues a Dios, al Señor, de que nuestras vidas sean bendecidas, ¿verdad? A través de la obediencia. Entonces pues estamos muy contentos. Hoy es un día especial para nosotros. Hoy hay dos invitados especiales que yo sé que ellos traen una palabra muy hermosa para nosotros. Tal vez tú puedes decir, bueno, pues ellos dan la palabra, ¿verdad? Y es para nosotros, pero no, esta palabra es para ustedes. Pero a través que se va compartiendo en este lugar, también el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Y hoy, antes de continuar, me gustaría dar el texto del día. Hoy estaba elaborando un sermón y estaba leyendo esta historia, y es una historia que toca mi corazón y siento compartirla, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que tal vez aún no han conocido de ese amor, de ese Cristo poderoso que cambia, que salva, que restaura, que libera, ¿verdad? Y antes de leerla, te invito a que compartas con tus amigos, con tus familiares, la transmisión. Comparte aquí en Chequina 95.1. ¿Para qué? Para que el evangelio sea expandido, para que más personas escuchen la voz de Dios a través de la palabra. Por eso este programa, insisto, se llama La Luz de la Palabra, porque el deseo es hablar solamente de la palabra. Todo está basado en la escritura que el Señor nos dejó a través de la Biblia. Así que comparte, dale like, enviárselo a tu amigo, a tu novio, a tu esposa, a tu compañero de trabajo. No es con el propósito de que nos conozcan a nosotros. No, nosotros no podemos hacer nada. Somos solamente un instrumento. Es con el propósito de que escuchen esta verdad. Esta verdad que cambia las vidas, así como un día cambió la mía. Yo sé que sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo Dios que cambia y que transforma, y por eso anhelamos que lo compartas para que lo escuchen jóvenes, que lo escuchen matrimonios que necesitan del Señor, que hombres y mujeres que necesitan escuchar esta palabra. Dale like y comparte Chequina 95.1. Ahora sí vamos a leer la porción que traigo el día de hoy, que está en Lucas 15. Aquí habla del hijo pródigo, pero quiero leerte solamente una pequeña porción que dice aquí. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarle, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien conoce de Cristo y se arrepiente, el Señor hace fiesta en los cielos, que Él nos espera con los brazos abiertos. Muchas veces nos sentimos indignos y decimos, ¿cómo el Señor me va a amar? ¿Cómo el Señor me va a perdonar si yo he hecho tanta maldad, tanto pecado en mi vida?
¿Quién me puede amar de esta manera? Déjame decirte que hoy te traigo una noticia maravillosa. No importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pasado, no importa el pecado que tú hayas cometido, aún cuando ya le conociste, si te alejaste, no importa. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que si tú vuelves con un arrepentimiento genuino en tu corazón, Él pone un vestido nuevo, Él te limpia, Él pone un anillo en tu mano dándote una autoridad, Él pone zapatos en tus pies y hace una fiesta. Bueno, para continuar, ¿verdad? Pues vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy vienen dos invitados. De mi lado derecho es la portadora de la palabra, Yadira. A ver, preséntate. Pues Dios les bendiga. Me siento muy contenta nuevamente de poder estar hoy aquí con ustedes. En verdad que es de bendición el poder hacer uso de estos medios y que podamos pues hablar de lo que más nos gusta, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Pues me siento muy contenta. Gracias por la invitación. Pues gracias a ti, Yadira, porque tienes un corazón dispuesto a servir, ¿verdad? Como madres a veces pues tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? En nuestro hogar, con nuestros hijos, y más porque sé que tienes un niño pequeño, ¿verdad? De meses, y aún con esa responsabilidad, ¿verdad? Estás aquí, y eso habla de tu corazón, dispuesto a servir y dispuesto a hablar de la palabra de Dios. Y de mi mano izquierda pues está mi hermano en Cristo y mi hermano en carne, Israel Mauricio. Preséntate. Dios les bendiga, mi nombre es Israel Mauricio Rentería, hermano de Susana y hermano en Cristo, ¿verdad? El Señor nos ha rescatado y nos ha traído de lo más vil para servirle, para hablar de su grandeza, de su poder, de su amor, y pues me siento honrado de llevar la palabra del Señor, de poder compartirles el pan de vida, el poder compartir o decirte dónde encontré yo la esperanza, la vida. Estoy contento de poder de servir a mi Señor, algo hermoso, de que el Señor me haya rescatado para poder decir yo dónde está la palabra, dónde encuentras el alimento necesario para tu vida, y es un gozo poder llevar la palabra. Entonces estamos los tres contentos de estar en este lugar y poder entrar a tu hogar con una palabra de parte del Señor. Estamos contentos. Bueno, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Yadira, pues dinos qué tema nos vas a hablar el día de hoy. Okay. Sí, bueno, pues por título de lo que hoy les quiero compartir, ¿verdad? En la palabra de Dios, le puse, ¿y tú cómo terminarás tu carrera? Y ya de entrada pues estamos asumiendo pues que estamos en una carrera, ¿verdad? Amén. Y yo sé que ahorita estoy delante de dos personas que saben lo que es una carrera. Me refiero a las carreras deportivas, ¿verdad? En aquellas donde hay una meta, ¿verdad? Pues nosotros como cristianos también tenemos una meta, ¿verdad? También hay un punto hacia el cual corremos y al que pues hoy quiero que podamos ver a través de la palabra que Dios nos habla con relación a esto, ¿verdad? Amén. Y entrando de lleno, pues yo les quiero invitar ahí a Hechos 20, 17 al 24, y voy a dar lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la cita donde yo hoy quiero que nos anclemos y que podamos ver que realmente nuestra vida tiene un propósito, ¿verdad? Yo hoy lo hablo con el anhelo, y la oración fue esta: Señor, no toques nada más nuestro corazón, por favor, Señor, sacude nuestro corazón, que haya un despertar en nosotros, que haya un avivamiento. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero día a día, a veces, y me refiero al pueblo cristiano, a veces hemos aprendido a adaptarnos a la forma de vida de este mundo, ¿verdad? Así es. Todos nosotros, ahorita me decías, pues tienes tu hijo, tengo 2 hijos, ¿verdad? Tengo un trabajo, y a veces nos metemos como en este tema de invertir tiempo y ocupaciones, dejando muchas veces de lado o quitándole la importancia o la prioridad que requiere el propósito de vida que tenemos, que es hablar del evangelio precioso que nos ha salvado a nosotros. Amén. La voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es. Y yo realmente no tengo mucho tiempo siendo cristiana, ¿verdad? O sea, para empezar soy joven. Pero aparte, realmente son pocos los años. También yo le comentaba a Susi, pues por ahí va a haber algunos quizás que nos vean, ¿verdad? A través de estos medios, y quizás se acuerden de la Yadira de antes, ¿verdad? Y recordar que de allá me trajo el Señor, ¿verdad? Y ha sido muy bueno conmigo. Pero en estos pocos años que tengo de cristiana, he oído muchas veces una palabra que es avivamiento. No sé si a ustedes les suene también, ¿verdad? Sí. De hecho, hay muchos ministerios, hay muchos eslogan que hacen referencia al avivamiento. A un avivamiento, ¿verdad? Y nosotros creemos que en realidad el anhelo como cristianos debe ser que Dios nos avive nuestras vidas, que avive que nosotros arda ese fuego por predicar su palabra, por vivir lo que el Señor quiere en nosotros. Y creo que debemos anhelar un avivamiento, ¿verdad? Pero un avivamiento que sea tal cual, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, trayendo pues primeramente el arrepentimiento, ¿verdad? Genuino, que podamos venir a los pies de Cristo, y una vez en el camino, rendidos a los pies de Cristo, pues poder vivir el propósito que Él tiene para nosotros. Así es, yo estuve buscando qué significaba la palabra avivamiento, ¿verdad? Porque a veces pensamos que avivamiento es la música, la emoción, el éxtasis, ¿no? O sea, el estar cantando, aplaudiendo, brincando, saltando, y no, o sea, no digo que eso esté mal, ¿verdad? Es parte, el aplaudir, el cantar, es parte de la alabanza, de la adoración, ¿verdad? De nuestro corazón. Pero el avivamiento real, el avivamiento es aquel que el Espíritu Santo nos lleva a anhelar un amor más profundo por el Señor. Aquel avivamiento es el que nos lleva a comprometernos realmente con el Señor. Sí. Un avivamiento es aquel que lleva al creyente a, como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros deseos, con todo, donde Él es la prioridad, donde Él es nuestro anhelo, donde Él es el pan, esa hambre que tenemos, Él es ese pan. Sí. Ese es un verdadero avivamiento, el anhelo, el deseo de buscar de Él, de comprometernos, de amarlos, aún antes que amarnos a nosotros mismos. Así es. Sí, y realmente, pues, nosotros debemos de cuestionarnos eso, ¿verdad? Deberíamos de preguntarnos qué estamos viviendo. O sea, realmente estamos anhelando esto que me dice mi hermana, ¿verdad? El vivir para Cristo, el servirle a Él. Yo me encantaba, pues, poder ver esta cita, ¿verdad? Y es una cita que ha sido enfocada mucho a pastores, a ancianos, ¿verdad? Aquellos que están al frente de una tarea tan importante dentro de las iglesias cristianas, pero nosotros no nos podemos quitar, ¿verdad?, de ahí. O sea, realmente el mensaje también es para nosotros, un mensaje en el cual es Pablo, es un hombre que, si bien pudiéramos ver ahí paradójicamente o como él pues ya sabe que pronto llegará el día en el que pues
se va de esta tierra, ¿no? Es como el final de su vida terrenal, pero hay en él un gozo porque está corriendo la carrera, ¿verdad? Porque está rumbo al objetivo que es predicar a su Salvador. Y yo quiero que podamos nosotros reflexionar en esto, que podamos no solamente pensarlo y tal, sino que de verdad haga algo en nuestro corazón el ver que nosotros como cristianos deberíamos de vivir una vida siempre animada por seguir a nuestro Jesús, ¿verdad? A nuestro Señor. Y tristemente lo vemos en las iglesias, hay muchos que se encuentran en desánimo, hay muchos que no están corriendo la carrera con gozo y con todo lo que debemos de dar y rendir delante de Dios, ¿verdad? Y creo que para que nosotros no caigamos en eso, o si estamos ahí, pues poder saber cómo levantarnos, ¿verdad? Es no olvidar varias cosas. La primera de ellas es no olvidar, y esto es tan importante, hermanos, no olvidar de dónde nos trajo el Señor, de dónde te trajo tu Dios, de dónde fue que Él metió su mano santa para traernos hasta de las tinieblas, que era donde nosotros estábamos, ¿verdad? Amén. Esta cita pues nos habla de Pablo, y yo me quiero regresar un poquito en la historia, ahí en Hechos también, en Hechos 9, 1 al 2, porque Saulo era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Muchos hemos escuchado, ¿verdad? Acerca de Pablo, de Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. De hecho, en Hechos 9, 1 y 2 podemos leer: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ciertamente en Saulo había una tarea marcada, ¿verdad? Él quería ir contra aquellos que predicaban a Cristo, que predicaban el Evangelio. Y no había ahí tregua, ¿verdad? Eran hombres, eran mujeres, cualquiera. Y él estaba, dice, respiraba amenazas en su corazón, de verdad. Él sentía que estaba haciendo pues lo correcto, ¿verdad? Amén. Como veníamos platicando, Israel. Amén, así es. Este hombre era un hombre de convicciones, un hombre decidido. Él era un hombre apasionado, y así con esa pasión que él tenía, él iba contra los cristianos. Él sentía que él estaba sirviéndole a Dios, y vemos la mano de Dios poderosa, ¿verdad? Donde este hombre que iba contra Jesús directamente, porque cuando el Señor lo alcanza, le dice, ¿verdad? Yo soy a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo la iglesia, pero le dice el Señor, yo soy a quien tú persigues. O sea, él estaba enfrente de la iglesia, entonces lo perseguía a él. Y vemos un hombre apasionado que busca destruir la iglesia, que respiraba muerte, ¿verdad? Y que ahora vemos que la palabra del Señor es poder, como nos dice la palabra en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No venimos a predicar, la verdad que no estamos predicando psicología, humanismo, modernismo. Estamos hablando de la palabra de Dios. O sea, cuando leemos la palabra tenemos que estar conscientes de que son los pensamientos de Dios. Amén. Son los anhelos de Dios, es el corazón de Dios plasmado ahí en la escritura sagrada que nos dejó, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos rescatados. Entonces, este hombre sufrió una transformación genuina. El Señor lo llega y transforma por completo su vida. Un hombre que respiraba muerte, un hombre que no quería nada con el Señor, un hombre que impío, que no amaba al Señor, que no amaba la voluntad de Dios, que él creía conocer a un Dios o a Dios, pero que no era el Dios de la Biblia. Ahora es completamente transformado a tal grado de que a él ahora, dice más adelante en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En este momento el Señor lo alcanza, el evangelio, ese evangelio que se predica, el evangelio completo, ¿verdad? De lo que vino a hacer el Señor por cada uno de nosotros.
la paga del pecado, a confrontarnos con el pecado, confrontarnos con nuestra realidad y luego decirles, aquí está el Señor, ha entregado su vida por ti, ha tomado tu lugar. Ahora dice también que en aquel cree, o sea, tenemos que creer. Por eso al pecador se le confronta con su pecado. El Señor le habla a Saulo en ese momento, cae él y sufre una transformación. Se da cuenta al ver el resplandor del Señor Jesucristo, él puede ver su vida llena de pecado. Y ahí está transformado. Ahí el Señor lo transforma y vemos que la palabra del Señor sigue obrando y es un milagro. Vemos aquí que el Señor es el Señor. No fue nadie más, el Señor llega y lo transformó. Y es lo que hizo conmigo, es lo que hace con cada uno de ustedes, es lo que puede hacer por ti. Si tú en esta hora estás escuchando y tú en esta hora no crees nada, no quieres nada con el Señor, pero el Señor toca tu corazón, Él va a transformar tu vida por completo. No puedes negarte, no puedes rechazar. Pablo no pudo. Así es, vemos cómo Pablo era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Tiene un encuentro con el Señor y esa pasión que él usaba para hacer lo malo, vemos ahora que él lo usa para predicar el evangelio. Y algo muy importante, él sabía todo el pecado que el Señor le había perdonado. Entonces, en esos tiempos hay personas que dicen, pero ¿cómo el Señor me va a perdonar a mí si yo hice esto? Sí. Podemos ver la historia de Saulo, que él era asesino, que mataba a la gente, que tenía permiso de matar cristianos. Y él iba y pedía los permisos. Él iba y pedía los permisos, y cómo el Señor lo perdonó. Sí. Y yo creo que él era un hombre agradecido, que decía, yo lo que hacía, pero este Dios que me pudo matar, sí, que me pudo condenar, me dio salvación. Y a veces cuando olvidamos, ¿verdad?, de dónde el Señor nos rescató, dejamos de ser agradecidos. Y entonces nos empieza a pesar esa carrera. Pero si nosotros recordamos, cada uno de nosotros recordamos de dónde el Señor nos sacó. Yo sé que hay ocasiones en que a veces decimos, ay, no quisiera ni recordar, me da vergüenza. Pero a veces es importante recordar y decir, pensar, recordar de dónde el Señor nos sacó, de la inmundicia, de la muerte espiritual y de aún de una soledad, un vacío del alma. Y ver ahora que nuestras vidas son diferentes, cómo no estar agradecidos y cómo no predicar ese evangelio que cambió nuestras vidas. Entonces es muy importante, como tú nos dices, Yadira, es muy importante estar conscientes de dónde el Señor nos llamó, que no nos olvide el milagro maravilloso que Él hizo en mi vida, que Él hizo en tu vida y en muchos, y de que el Señor sigue haciendo ese milagro en aquellos que están dispuestos, ¿verdad?, a entregar su vida a Cristo. Así es, y es que justo ahí es donde nos estamos posicionando, ¿verdad? O sea, ¿quieres tener una vida avivada en Cristo realmente? Entonces nunca debemos olvidar de dónde nos trajo Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener humildes, nos va a mantener apasionados. ¿Por qué? Porque le servimos a alguien que dio todo por nosotros sin merecer nosotros nada. Nosotros vemos ahorita a Saulo, ¿verdad? Y podemos pensar humanamente, bueno, pues es que era un asesino. O sea, el Señor era un asesino, ¿y cuántos de nosotros no éramos? Si bien, porque en el pueblo de Cristo ciertamente pues habemos pecadores de todos, ¿verdad? De todos. Habrá los que quizás alguna vez quitaron una vida, pero habrá también los que lo hicimos de palabra, que herimos y que asesinamos con nuestra boca, o los que mentimos, hicimos tantas cosas, y nosotros, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:21, también nosotros éramos extraños y éramos enemigos. La posición de Saulo es que él era un enemigo del evangelio, y nosotros antes de Cristo éramos enemigos también. Aunque nos duela en el orgullo y en el ego quizás decir, ay, yo era enemigo de Dios, éramos enemigos de Dios. La palabra nos dice eso, pero dice que hacíamos malas obras, pero que ahora nos ha reconciliado. Hoy tenemos
una parte con nuestro Dios, tenemos una reconciliación con el Así Padre. es. Y pensamos, les digo, en Saulo como un asesino, enemigo del Evangelio, pero que no se nos olvide que éramos nosotros, ¿verdad? Tito 3:5 nos dice, nos pone toda la lista, ¿verdad? De lo que éramos en otro tiempo: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, vivíamos en malicia, éramos envidiosos, caíamos mal, hermanos, se les dice aborrecibles, ¿verdad? Y nos aborrecíamos los unos a los otros. Así es. Pero gloria a Dios, que dice el versículo 4, que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Como si fuera todavía aquella cachetada con guante blanco, ¿verdad? Todavía por amor, por misericordia, Él ha decidido salvarnos, ¿verdad? Entonces, queremos estar avivados, no olvidemos de dónde es que nos trajo el Señor. Y no olvidemos lo que decía ahorita Isra, ¿verdad? ¿Cómo fue ese llamado? Yo creo que a veces podrán pasar los años, podrán pasar momentos, a veces que si no guardamos la foto en el celular, se nos pueden ir de la mente, ¿verdad? Algún cumpleaños, no sé, alguna cosa chistosa que vimos que hicieron nuestros hijos, pero nada se nos puede olvidar nunca el día en el cual tuvimos el encuentro personal con nuestro Señor, ¿verdad? O el momento en el cual vimos que nuestra vida empezó a cambiar, porque tener un encuentro personal y real con el Señor no es algo que podamos ver como un día más, sino es el día que transforma nuestra vida, ¿verdad? Y Saulo tuvo un día así. Después de que él andaba persiguiendo y se respiraba amenazas, andaba él muy ocupado con sus diligencias y haciendo y todo lo que ocurría, pero yendo en esa ocupación que él tenía, nos dice Hechos 9, de 3 al 6, que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros no podemos leer esta porción y no evitar regresar en nuestra mente, en nuestro corazón, y ver que un día sí nuestro Señor tuvo misericordia de nosotros. Un día decidió poner su mirada sobre nosotros, y aún nosotros mereciendo la condenación, Él decide librarnos y decide salvarnos por amor y por misericordia. Y es real lo que dice la palabra en cuanto Dios nos hace ese llamado, podemos identificar perfectamente su voz, porque Él es alguien que no se le puede rechazar, es alguien que al momento que hace un llamado, ¿quién podrá negarse a una luz, a un resplandor tan fuerte que cambia y que transforma la vida? Entonces, en el caso de Saulo, pues así ocurre, ¿verdad? Resplandeció la luz sobre él, pero también en nosotros. Así es. Es algo que no debemos de olvidar nunca. Yo he escuchado personas que dicen: yo recuerdo el día, la hora que estaba pasando, así, o sea, bien específicamente. ¿Por qué? Porque el tener un encuentro con el Señor no es un evento cualquiera. Es el mejor evento que podemos tener en nuestras vidas. Y yo me pongo a pensar y sinceramente me dan hasta ganas de llorar, la verdad, porque es algo que yo no merecía. Es algo que yo merecía la muerte, yo merecía la condenación, yo merecía lo peor, ¿verdad? Pero Dios un día llegó a mi vida y yo siempre pienso en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que pagó ese precio, ¿verdad? Que se despojó de sí mismo, siendo Dios mismo, se despojó de Él y vino a esta tierra y pagó un precio y murió en la cruz del Calvario y fue despreciado y fue humillado y fue abofeteado. Todo un precio muy grande que Él pagó, y yo pienso que Él no bajó de esa cruz por amor a mí.
Yo pienso que cuando Él estaba en esa cruz, Él vio mi condición. Él me podía ver a través del tiempo y decir, Susana me necesita. Yadis me necesita. El mundo necesita que yo entregue mi vida y derrame mi sangre para darles una vida nueva. Entonces es algo no humano, que no lo podemos entender humanamente, pero nuestro espíritu lo puede entender, porque el Espíritu Santo nos hace sentir, ¿verdad?, ese amor, esa gracia, esa misericordia, y que no es para unos cuantos. La gracia y el amor de Dios está abierto para aquellos que quieren entregar su vida a Cristo. Y que así como cambió mi vida, cambió la de Pablo, cambia cualquier vida que hoy le quiera entregar su vida a Cristo. Entonces, pues es algo maravilloso, ¿verdad? Sí, definitivamente. Te escucho, ¿verdad? Y yo, sí, es cierto, sí, no lo merecía, pero porque me identifico con eso, ¿verdad? Realmente yo tampoco merecía, y Dios me ha dado todo, ¿verdad? Me ha dado salvación, me ha dado felicidad, porque hoy puedo ver que en Él hay una verdadera vida, y vida abundante. Entonces ese avivamiento pues nace de eso, ¿verdad? De que tenemos un Señor todopoderoso que nos ha traído de muerte a vida, y que quiere que vivamos para Él, y vivir para Él nos trae gozo a nosotros a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Amén. Pablo, pues vemos que él fue interceptado por Cristo, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues también la luz resplandece sobre nosotros, como lo dice 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo pienso ahorita, bueno, digo, Saulo realmente era alguien que estaba muy enfocado en hacer su trabajo, y que creía que estaba haciendo lo correcto, pero nosotros así estábamos también en nuestra vida pasada, ¿verdad? Vivíamos y creíamos, muchos quizás, yo lo llegué a decir muchas veces, pues soy buena hija, yo no robo, yo no hago, pero realmente no alcanzaba a ver que yo era pecadora y que necesitaba un Salvador en mi vida, ¿verdad? Hasta que tengo ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Y que me saca de ese error de creer que yo estaba haciendo lo correcto, ¿no? No le estaba dando la gloria a Dios, para empezar, ¿verdad? Ese es el principal problema de la humanidad, que no reconoce que hay un Dios que es sobre todo, y no le rinde adoración, no le rinde gloria, ¿verdad? Quizás podemos conocer gente y puede decir, bueno, pero pues yo soy hasta más correcto, más dadivoso que muchos que se dicen cristianos, pero ¿le das la gloria a Dios? ¿Le das la honra a Dios? Porque ahí es donde está nuestro mayor problema, ¿verdad? No reconocer a Dios. Saulo tuvo este encuentro, y cuando pasa esto, hay algo que a mí me estremece mi corazón, ¿verdad? Y es escuchar a Pablo diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, como aquel que era el perseguidor del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, que negaba que Cristo era el Señor, ahora le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Poniéndose a disposición completa de su Salvador. Se postra, cae en sus pies. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con la santidad de Dios. Y cada uno de nosotros, si hemos tenido este encuentro, yo creo que lo primero que pasa en esos momentos es que empezamos a llorar, y Señor, y pensamos y hacemos y decimos, Señor, todo esto hecho, y estar delante de la santa presencia de Dios, ¿verdad? Pero nos ha dado un propósito. A Saulo le dio un propósito, e inmediatamente él se puso a trabajar, ¿verdad? Y eso es parte del avivamiento. Necesitamos vivir haciendo el propósito de Dios. Algo muy importante. Alguien que tiene un encuentro verdadero con Dios no puede seguir siendo el mismo. Así es. Su hogar no puede seguir siendo el mismo, su carácter no puede seguir siendo el mismo. Hoy vemos, ¿verdad? Tristemente, realmente tristemente, podemos ver en las iglesias que pueden ir a los cultos, que pueden estar ahí y todo, pero
muchas personas dentro de la iglesia que creen, que tienen la convicción, ¿verdad? Que han tenido un encuentro con Dios. Muchos realmente no lo han tenido. Han tenido un encuentro con la emoción o con la religiosidad, pero realmente con Cristo no. Porque dice que por sus frutos, ¿verdad?, seremos conocidos. Entonces, al tener un encuentro, debe de cambiar nuestro entorno, debe de cambiar nuestro carácter, debe de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Aquellos pecados que cometíamos, ya no los hacemos. Si tomaba, ya no tomo. Si fumaba, ya no fumo. Si era una drogadicta, pues ya no lo soy. Si fornicaba, si adulteraba, cualquier pecado, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el tener un encuentro con ese Dios verdadero cambia el corazón. Cambia el corazón. Entonces no podemos seguir siendo los mismos y no podemos seguir siendo engañados. Si tú tienes tiempo en la iglesia, pero no ves el fruto en tu vida es la misma, tú sigues haciendo las mismas cosas, tal vez estás siendo engañado. Y hoy el Señor te está confrontando y hablando y diciendo, realmente no hubo un encuentro conmigo. Porque podemos ver en la historia, en la palabra, ¿verdad?, diferentes historias, aquellos que tuvieron un encuentro real, verdadero con el Señor, hay un cambio profundo en el corazón. Y antes de continuar, ¿verdad?, voy a mandar algunos saludos. Pues quiero saludar aquí a mi, ¡ay, se me borró! Ay, perdón, a mi hermana Miriam Trujillo, que nos está viendo, a Daniel Espinosa, a Alma, a Rosa María Palomares, a Olga Gozo. Bendiciones, qué bueno que estás aquí viendo la transmisión. Esperamos que este tema, ¿verdad?, esta palabra del Señor sea de bendición para tu vida y que hayas podido compartirla, ¿verdad?, con otros familiares. Comparte, da like en Chequina 95.1. Queremos que el Señor hable a las vidas. Ese es nuestro propósito, que el Señor hable a las vidas, que la palabra sea una palabra viva y eficaz, una palabra rema en tu vida, y que podamos seguir creciendo en el Señor y que podamos ser cambiados y transformados. Comparte, sigue compartiendo con tus amistades este video para que sea de bendición. Y quiero dar un anuncio que aquí un amiguito antes de que se me olvide, un amiguito del instituto va a tener un evento este sábado. A las 7 va a ser una campaña evangelística. Si tú tienes algún familiar, si tú tienes un amigo, un compañero de trabajo que no conoce a Cristo, lo puedes invitar a esta campaña evangelística. Va a ser el 19 de julio, o sea, este sábado, va a ser a las 7 de la tarde en Iglesia Nueva Jerusalén. La calle es Villas de Austria y Villas de San Ángel, aquí en Ciudad Juárez. Si te interesa, puedes hablar al teléfono 656-574-7476. Puedes hablar a ese número si tienes más dudas o quieres alguna información. Pues los invitamos, ¿verdad?, para que sus vidas sean bendecidas y sobre todo para que conozcan del Evangelio, de las buenas nuevas, de Jesucristo, de esta vida maravillosa que el Señor nos da. Entonces, pues están bienvenidos todos aquellos que quieran ir. Continuamos con el tema. Sí, pues me quedaba pensando, ¿verdad?, en lo que decía Susi con relación a que este propósito o este llamamiento nos tiene que llevar a llevar fruto, ¿verdad? Y ese fruto es visible por los demás. Es decir, como dice mi hermana, ¿verdad?, el que antes se la pasaba con maledicencias, diciendo malas palabras, tomando, ahora ya no puede, ¿verdad? Y los demás lo ven.
es que es importante que el fruto que se lleva también sea pues visible, ¿verdad? En el caso de Pablo, él dice, pues ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y nos dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo, ¿verdad? Él no tardó en empezar a hablar del Señor, lo hacía en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero ¿saben qué? Saulo mucho más se esforzaba, dice la palabra, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros también, ¿no? O sea, que los que nos vieran digan, pues que no esta era la de allá del barrio, la que estaba en todas las fiestas, que no esta era la que no salía del la que se antro, peleaba, la que se peleaba, la que... sí, esa es la confusión que veíamos. Así es, por eso me reí ahorita que decías, ¿verdad? Sí. No era este el que perseguía a la iglesia. ¿Qué dirán de nosotros, Sí. verdad? No era esta la que se juntaba en el barrio, Sí. no era ella la que andaba bien borracha, no era ella, ¿verdad? Y entonces Y yo, es sí, visible. sí, sí. Ay, sí era yo, Pero ¿verdad? yo- Pero es algo que a veces nos avergüenza, ¿verdad? Pero a la vez podemos reírnos porque nuestra vida es diferente. Así es. Nuestra vida es diferente y nos reímos de alegría y nos reímos de gozo, ¿verdad? De ver cómo Dios ha cambiado nuestra vida. Y yo me pongo a pensar y meditar y digo, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. No hay otra, o sea, esta es la mejor decisión. Podemos tomar la decisión de estudiar una carrera, es bueno. La decisión de dónde vamos a trabajar, si vamos, en qué ciudad vamos a vivir, con quién me voy a casar, son decisiones muy importantes para nuestra vida, pero la más importante de nuestra vida es tomar la decisión si seguimos o no seguimos a Cristo. Amén. Y retomando lo que nos acabas de comentar, Susi, sobre el avivamiento. Es hermoso vivir un avivamiento porque en este suceden muchas cosas. Empieza el cristiano, vemos una iglesia adormecida, empieza el cristiano a despertar. Ya hablando ya hablamos de cómo el Señor nos cambia, ¿verdad? Cómo el Señor nos transforma y lo que aborrecíamos, ahora lo amamos. Pero pasa el tiempo y Pablo aquí ya tenía tiempo predicando y quiere extender la palabra, ¿verdad? Esa pasión, ese avivamiento que había en él. Y cuando el cristiano empieza a adormecer, cuando hay un avivamiento, el cristiano despierta, ese cristiano adormecido empieza a despertar y empieza a vivir una vida piadosa, es decir, a vivir la vida cristiana, a vivir lo que predicamos, lo que leemos. No es nomás llenarse de la palabra, sino vivir, porque es fácil llenarnos y llenarnos, pero si me lleno y no vivo nada, pues no tiene caso. Entonces el cristiano empieza a vivir, y los cristianos que están allá adentro, o los cristianos nominales, es decir, los que se denominan cristianos, empiezan a convertirse al Señor. Hay una convicción de pecado y acercarse al Señor como su única esperanza. Hay cambios. Y no tenemos que ver gente brincando y emocionalismo y ver la obra del Espíritu Santo de una manera así, abrumadora. No. Vemos personas que están cambiando. Empiezan a despertar, empiezan a haber conversiones también, porque la gente de afuera, como tú dices, hay señales. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ven algo que atrae. Obviamente es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que los está trayendo, pero que nos está cambiando. Es la obra del Espíritu Santo obrando, no de una manera así explosiva, pero obrando en nuestros corazones, obrando en la iglesia, y empezamos a santificarnos. Así Empieza es. una adoración, porque adoración no nomás es cantar, sino vivir una vida agradable a Dios en todo. Con santidad. Sí. Y bueno, pues hablamos del avivamiento, no olvidando, decimos, ¿quieres vivir avivado realmente? Pues no olvides de dónde te trajo el Señor.
no olvides el llamado, cómo fue que te atrajo a Él, pero tampoco olvides que padecer por Cristo vale la pena. Yo creo que es un punto también que nos lo muestra Pablo, ¿verdad? Si se fijan ustedes, me gusta mucho pensar en este cambio, o que la Biblia nos muestra que Pablo tenía dos nombres, ¿verdad? Era Saulo y era Pablo. Y no nos lo refleja como, por ejemplo, cuando Cristo le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? Sino simplemente en la Biblia vemos que en algunas ocasiones Saulo y Pablo, ¿verdad? Lo que se cree es que Pablo decide llamarse así o usar su nombre gentil, pues para poderse mover mejor, ¿verdad? Entre aquellos a donde era su propósito, a donde él iba a ir a predicar, que era a los gentiles, o sea, a los no judíos, ¿verdad? Entonces, ese cambio de nombre, por decirlo de alguna forma, implica que se despojó de algo que a él le causaba mucho orgullo. Él estaba orgulloso de ser judío. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? Y decía, ahorita Susi decía, bueno, es que quizás traemos, no sé, estudiamos alguna carrera que nos genera orgullo, viajamos quizás a algún lugar que nos causa orgullo, pero puesto delante de los pies de Cristo y recibir la salvación de Cristo, eso opaca todo lo demás. Se usa para predicar el evangelio, ¿verdad? En tu trabajo, en donde Dios te lleve, pero realmente no nos puede importar más que decirnos ahora cristianos, ¿verdad? Entonces, me encanta que podamos ver que Pablo, él se despoja y dice, bueno, eso que para mí me generaba tanto orgullo, pues ahora para mí, pues, las estimo como pérdida por amor de Cristo, ¿verdad? O sea, ya no le daba realmente el valor. Entonces, si queremos vivir realmente para el Señor, necesitamos restar o quitarle toda esa importancia a aquellas cosas que nosotros tenemos por muy alta estima, ¿verdad? No me refiero a que ya no queremos a nuestros hijos, ya no queremos a nuestra familia, no, ¿verdad? Pero me refiero a que ahora nuestro principal enfoque, nuestra prioridad debe de ser Cristo y servirle a Cristo y tener por gozo el poder cumplir su propósito, ¿verdad? Pero nos va a llevar a padecimientos, es la verdad. En este mundo va a haber situaciones en las cuales vamos a padecer por predicar a Cristo. Pablo a los Corintios les habla acerca de esto, ¿verdad? Y les dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles. Él pasó por peligro de muertes, pasó por ser apedreado, fue un náufrago, estuvo en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los gentiles, ¿verdad? O sea, una serie de cosas, de pruebas, de dificultades por las que pasó Pablo por predicar a Cristo. Y esto nos debería hacer pensar que a veces no queremos ni siquiera ir a la iglesia porque, no sé, porque falló el aire acondicionado, ¿verdad? Realmente estamos viviendo para Cristo, realmente estamos mostrando que anhelamos servirle a Él cuando cualquier cosa que pasa nos desanima. Y algo muy importante, he estado viendo en las noticias, como en Chiapas, en Oaxaca, podemos ver que ha empezado una persecución. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy preparada? ¿Estoy preparado? O sea, realmente si viniera, Saulo perseguía, pero después era perseguido. Así es. ¿Verdad? Después, él lo que hizo, ahora se lo estaban haciendo a él, era azotado, era encarcelado. Así es. Si nosotros fuéramos encarcelados, ¿qué haríamos? Si nosotros fuéramos azotados, ¿qué haríamos? ¿Realmente no negaríamos nuestra fe? ¿Realmente estamos tan agarrados del Señor como para decir, doy mi vida? Como Pablo un día dio su vida por Cristo, y no solamente Pablo, los discípulos. Y después de él podemos ver en la historia de la iglesia, ¿verdad? Cómo eran lanzados a los leones y eran asesinados. Y hoy podemos ver en algunos países
que el Evangelio no puede ser predicado y están dispuestos a dar su vida. La pregunta hoy es, ¿estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos preparados? Yo creo que si ese avivamiento está en nuestras vidas, deberíamos de estar preparados. Entonces, hoy es una pregunta muy importante. ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Estamos preparados? ¿Realmente vivimos para Cristo o vivimos para nosotros? ¿Cómo está hoy nuestra vida delante de Dios? Si nos pudieras dar una conclusión. Sí, yo quiero concluir regresando a donde comenzamos, ¿verdad? Regresando a aquella especie de despedida que hacía Pablo. Faltaba quizás tiempo, pero muy corto realmente para que él ya partiera, ¿verdad? Para que él muriera. Pero me encanta que podamos ver lo que dice el versículo 24 de Hechos 20. Dice, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tu pregunta es muy importante y es el tema de esta cita bíblica, ¿verdad? El poder decir, ustedes, nosotros, yo estoy realmente fija con ese propósito. Si hoy muriera, ¿qué cuenta le voy a dar a mi Señor, verdad? Del trabajo que Él puso en mis manos, de hablar de Él, verdad, de dar testimonio de las cosas que Él hizo conmigo. Qué glorioso que nosotros podamos ver este ejemplo de Pablo y arraigarlo en nuestra vida, porque hay algo que nosotros debemos reflexionar, y es con lo que me gustaría cerrar, es que la vida que Dios tiene para nosotros es una vida no de sobrevivencia, no es de que cada día, lo mismo, no es una vida de sobrevivir, es una vida de abundancia y de gozo al cumplir el perfecto propósito de nuestro Dios. Así es. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, ¿verdad? Y has reflexionado y has dicho, no estoy listo, no estoy lista, realmente no vivo para Cristo. Es tiempo de empezar y decirle, Señor, avívame. Señor, trabaja en mi corazón. Quita todo lo que estorbe, quita todo lo desagradable de mi vida y pon en mí ese amor por ti. Aún enséñame a amarte a ti más que a mí misma. Es una de mis oraciones. Yo le digo al Señor, yo te amo, Padre, yo te amo, pero sé que me falta amarte más. Yo lo sé que me falta amarte más y quiero amarte más aún encima de mí misma. Tenemos que llegar a hacer esas oraciones donde nos podamos rendir totalmente a Dios y decirle, haz tu voluntad y ya lo que tengas que hacer en mí, aún me duela, porque no sabemos qué va a hacer el Señor en nuestras vidas, que nos puede doler, pero nos va a llevar a hacer la voluntad del Señor. Entonces, pues, te dejo esta reflexión, ¿verdad? Para que lo medites en esta noche, lo reflexiones y platiques con el Señor, ¿verdad? De qué hay en tu corazón. Vamos a leer algunas peticiones. Karina Aguilera, Dios les bendiga, saludos hermanas. Saludos, Dios le bendiga. Y al hermano también, Dios le bendiga. Pablo Rojas, Dios le bendiga. ¿Podrían orar por mí por sanidad interior? Yo soy pecador, lo sé. Todos somos pecadores, no hay uno justo en esta tierra. Pero si tú vas con el Señor y te humillas y te rindes y le dices, Señor, aquí está mi vida, yo quiero perdonar a aquellos que me han herido y quiero conocerte a ti. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza a aquel que anhela acercarse con el Señor realmente con un corazón arrepentido. Entonces, ve con el Señor y Él sigue sanando corazones. Él sigue sanando las mentes, restaurando las vidas, trayendo libertad y sanidad. Lorena Aguilar, desde Dallas, Texas, hermana, lindo tema y programa. Felicidades. Gracias, hermana. Marta García, podría pedirles que oren por mi matrimonio, por salvación de mi esposo Raúl y salvación de mi hija Aide.
Carmen Ortiz, buenas noches hermanas y hermanos, estoy en desánimo, me gustaría oren por mí. Flor Vázquez, les saludo desde Comitán, Chiapas, un gusto saludarles. Nancy Figueroa, bendiciones desde Casas Grandes, Chihuahua, buen programa hermana. Brenda Rojero, no la alcanzo a ver, sí. Hola, buenas noches, les saludo primero que nada y segundo pido de sus oraciones por mi padre que está en terapia intensiva, pido a Dios le levante, se llama Alfredo Rojero, Dios les bendiga a los tres. Gracias. Jazmín Hernández, hola, buenas noches hermanos, saludos, los veo por Roku. Bendiciones a cada uno de los que han mandado sus saludos, los que han pedido peticiones. Yo le voy a pedir aquí a mi hermana Yadira que ore por las peticiones, por salvación, por restauración, por sanidad, porque el Señor quite todo ese desánimo. Yo te invito que si tú te sientes desanimado, deprimido, te invito a que vayas a la palabra. La palabra trae consuelo, trae fortaleza, trae esperanza. La palabra trae gozo, trae alegría. Yo te invito a que tú esta noche vayas a la palabra y le digas, Espíritu Santo, tú conoces mi corazón, me siento desanimado. Háblame en este momento, voy a leer tu palabra y yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a dar esas fuerzas y ese desánimo se irá de tu vida. Vamos a orar. Adelante. Señor, mi Dios, poderoso eres, Señor, grande en misericordia, Señor, estamos agradecidos, Señor, por poder tener esta entrada hasta tu presencia, Señor, poder acercarnos, confiando en que tú prestas oído, Señor, prestas oído a estas peticiones, Señor, sabemos que te necesitamos en todo tiempo, Señor. Sabemos que tú eres quien nos sustenta, que tú eres, Señor, el que nos da vida, el que sana nuestras dolencias, Señor, el que sana nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Te doy gracias, Señor, gracias porque estos momentos que hemos tenido aquí, Señor, el poder abrir tu palabra, Señor, y que tú traigas mensaje a nuestro corazón, Señor. Y confiando en que tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, que es tan poderosa, Señor, que transforma las vidas, mi Dios. Yo te ruego que este mensaje, que esta palabra, Señor, haga esa obra maravillosa en aquellos que han escuchado, Señor. Y te pedimos, mi Dios Santo, por estas peticiones que han sido expuestas, Señor. Te rogamos por a esta persona, Señor, que está rogando por sanidad, Señor. Sabemos que el mayor problema que tiene el hombre, Señor, es que somos pecadores y que te necesitamos, Señor. Ayuda a mi hermano, Señor. Trae de esa sanidad que solamente tú puedes, Señor. Que si tú quieres, tú puedes obrar, Señor. También te rogamos por mi hermana que se encuentra desanimada, Señor. Que esta palabra haya sido refrescante para su alma, Señor, y que pueda poner en práctica, Señor, lo que hoy ha escuchado, porque ciertamente de ti hemos recibido grandes bendiciones, Señor. Ayúdale, levántale, Señor, y hazla seguir adelante en esta carrera, Señor. Te rogamos por los matrimonios, Señor, por la petición que hay de salvación, Señor, para Aide, para aquella persona, Señor, que tú conoces perfectamente su nombre, Señor. Cada una de las peticiones que han sido expuestas, Señor, y aún las que no conocemos, pero que tú, Señor, tienes en tu mente, en tu corazón, Señor. Yo te ruego que tú hagas la obra maravillosa, Señor. Te ruego, Señor, que sigas respaldando también estos programas, Señor, que tu evangelio siga siendo extendido, propagado, Señor, porque ciertamente tú estás pronto en venir, Señor. Gracias te damos, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias a aquellos que estuvieron escuchando este programa. Les seguimos invitando a que compartan, a que escuchen Chequina 95.1, donde hay mensaje para todos, ¿verdad?
tanto para chicos como para grandes. Entonces les invitamos a que le des me gusta, a que compartes, a que escuches la radio Shekinah 95.1 y nos vemos pronto. Bendiciones a cada uno de ustedes. Sin querer me perdí